Mi nombre es Agenor y durante más de 30 años fui sepulturero en el cementerio de la Paz Eterna. Puede parecer extraño, pero me gustaba mi trabajo. El sonido de la pala cortando la tierra, el viento soplando entre las tumbas, el silencio pesado. Era como si el cementerio fuera más mi hogar que mi propia casa, pero la vida de un sepulturero no es tan tranquila como parece. Las facturas no esperan, el dinero siempre desaparece rápidamente, y así fue como, sin siquiera darme cuenta, terminé montando un negocio, digamos, rentable. Todo empezó una noche lluviosa. Acababa de enterrar a un hombre solitario, sin familia. Solo apareció un sobrino lejano para despedirme. El entierro fue rápido, sin ceremonias. Cuando todo terminó, el niño me llevó aparte y me dijo: «Señor Agenor, necesito un favor, en 1800». Ese momento comencé a sospechar. Las propuestas en un cementerio nunca son buenas. Mi tío no era precisamente una buena persona, prosiguió. Y sinceramente, no sé si merece esta tumba, pero necesito algo de espacio, ¿sabes? Para otro tipo de cliente. Y puedo pagar bien. La propuesta era clara: utilizar la tumba de su tío para enterrar a otra persona. Alguien que necesitaba desaparecer, sin papeleo, sin hacer preguntas. No era la primera vez que alguien me sugería algo extraño, pero sí la primera vez que me ofrecían tanto dinero por ello. Y en ese momento el dinero habló más fuerte que mi conciencia. Así nació mi segunda carrera. Comerciante de campas. Descubrí que había una demanda absurda de entierros clandestinos. Gente que huye de la policía, familias que entierran secretos con sus muertos, incluso gente rica que quiere evitar la burocracia. Mi trabajo era simple: encontrar tumbas antiguas, ordenar el papeleo y asegurar un entierro rápido y discreto. De ese día yo era Agenor, un sepulturero, un trabajador honesto. Por las noches era el Agenor de los favores, el que recibía sobres gordos a cambio de silencio. Al principio, la culpa pesó mucho. Jugar con los muertos no es algo bueno para la gente, pero el tiempo y el dinero intentan silenciar cualquier arrepentimiento. Hasta que un día apareció otro cliente, un policía. Fue por la mañana, algo extraño porque estos clientes especiales solían buscar mis servicios por la noche. Llevaba una chaqueta de cuero, gafas de sol y por su postura se podía ver que era un tipo acostumbrado a estar a cargo. Entró en el cobertizo donde yo estaba, miró rápidamente a su alrededor como buscando testigos. Luego arrojó un fajo de billetes arrugados sobre la mesa y dijo sin rodeos: «Necesito que entierres a alguien». Sin nombre, sin lápida, sin preguntas. Dudé. Trabajar para la gente corriente ya era peligroso. Para un oficial de policía, estaba pidiendo morir. Pero al mismo tiempo el dinero era irresistible. Antes de que pudiera responder, sacó una fotografía de su bolsillo y la colocó frente a mí. Era el de un hombre delgado, de rostro pálido y lleno de marcas, de golpes. «Está en el maletero de mi coche», dijo el policía con la misma tranquilidad con la que alguien comenta el tiempo. Tragué fuerte. Esto estaba lejos de ser una situación normal, pero sus ojos dejaron claro que no era una petición. Fue una orden. «¿Y por qué no lo haces tú mismo?», intenté preguntar manteniendo la voz firme. Él se rió, una risa seca. «Quiero que este cuerpo desaparezca para siempre. Si lo llevo a otro lugar, me harán preguntas que no puedo responder. Pero aquí puedes encontrar una manera. Entiérralo en alguna tumba olvidada, échale tierra encima y listo». El peligro era evidente. Pero el dinero hizo desaparecer la duda. Encontré una tumba remota donde descansaba un hombre que había estado muerto durante más de 50 años. Un lugar perfecto para enterrar secretos. Estacionó el auto cerca y juntos llevamos el cuerpo hasta allí. Los moretones en el rostro del muerto contaban una historia que no quería saber. En mi negocio, conocer demasiados detalles es como cavar tu propia tumba. Este fue solo uno de muchos casos. Cada uno dejó una huella, pero dos en particular siempre volvieron para perseguirme. Porque en el fondo sabía que no solo estaba enterrando cadáveres, estaba enterrando verdades que nunca deberían salir a la luz. El problema es que cuando empiezas a ganar mucho dinero fácil, quieres más y más, hasta que un día las cosas salieron mal. Un hombre rico apareció en el cementerio. Traje caro, mirada decidida, fue directo al grano. «Escuché que brindas ciertos servicios. Necesito tu ayuda». Ya sabía a dónde iba esto, pero lo dejé hablar. Su esposa había fallecido recientemente. Su último deseo: ser enterrada bajo un árbol angico que amaba. ¿El problema? La única tumba debajo de ese árbol ya estaba ocupada. Él lo sabía. Sabía que sería complicado, pero me garantizó que me pagarían bien.
Dudé. Algunas cosas. Es mejor dejarlas como están. Pero cuando puso un gran fajo de billetes sobre la mesa, suficiente para cubrir meses de mis gastos, mi resistencia se desvaneció. Fui a comprobar los registros de la tumba 492, la que está justo debajo del árbol. Descubrí que pertenecía a una monja llamada Sor Matilde. Poco se sabía sobre ella. Solo una nota fría y oscura en el expediente. Víctima de violencia extrema. Asesinado en el convento. El caso pareció olvidado por el tiempo. La tumba llevaba años sin recibir visitas. Pensé en negarme, pero me convencí de que Matilde ya no tenía a nadie que se preocupara por ella. ¿Y el dinero? Bueno, el dinero estaba ahí, esperando a que lo tomaran. Esperé a que cayera la noche. Agarré mis herramientas y fui a la tumba 492. El árbol. Angico se balanceaba con el viento como si estuviera mirando. Empecé a cavar. Cuando llegué al ataúd, era viejo y casi se estaba desmoronando. La abrí con cuidado, pero lo que vi me hizo dudar. Allí aún estaban los restos de Sor Matilde, envueltos en el hábito. No podía darme el lujo de pensar en eso. Hice lo que tenía que hacer. Saqué los huesos con todo el respeto que pude fingir y los llevé al crematorio del cementerio. El horno rugió y en cuestión de minutos Matilde no era más que un puñado de cenizas. Puse todo en una bolsa y lo tiré al basurero de la ciudad. Fue un final indigno. Lo sabía. Pero era lo que había que hacer para cumplir el pedido. Con la tumba vacía, le informé al rico. La noche siguiente llegó con el cuerpo de su esposa y una discreta procesión. Tuvimos el funeral. Y con eso otro secreto quedó atrapado para siempre en el suelo del cementerio. Rápidamente instalamos una nueva lápida y el hombre se fue con expresión de alivio. Esa noche, cuando conté el dinero, traté de convencerme de que había hecho lo correcto. Al final solo estaba cumpliendo una petición, la de ella y la de él, pero meterse con el resto de muertos nunca es gratis. Pensé que todo terminaba ahí, pero unas semanas después empezaron a suceder cosas extrañas. Primero estaban los sonidos. Durante mis rondas nocturnas comencé a escuchar susurros provenientes del árbol Angico, pero cada vez que me acercaba, silencio total. Luego vinieron las luces. Pequeñas llamas danzaron alrededor de la tumba 492 y se apagaron antes de que pudiera entender qué era. Al principio pensé que era mi cabeza la que me estaba jugando una mala pasada. Fatiga, culpa, no lo sé. Pero entonces comenzaron los sueños. Soñé con la monja. Tenía el rostro desfigurado y el hábito en llamas. Ella no dijo nada. Simplemente me miró con esos ojos vacíos y acusadores. Y no fui solo yo quien sintió que algo andaba mal. Todo el cementerio parecía diferente. Incluso los otros sepultureros empezaron a darse cuenta. Pero nadie quedó tan afectado como Severino. Severino era allí una leyenda. Trabajó en el cementerio desde su apertura. Conocía cada rincón, cada historia, cada secreto enterrado. Siempre dije que la muerte no asusta a nadie, pero después de lo que pasó en la tumba 492, incluso él cambió. Primero empezó a evitar el árbol Angico. Después se distrajo más en el trabajo. Pero lo peor llegó una mañana, cuando tuvo un ataque de pánico. Nadie sabe exactamente qué vio, pero Severino salió corriendo de esa zona, pálido como un fantasma. Lo encontraron temblando cerca de la puerta del cementerio, repitiendo las mismas palabras. Vi a las monjas. Estaban allí, orando. Pero sus ojos... Cuando finalmente logró hablar, contó una historia que dejó a todos con la piel de gallina. Esa noche estaba cerrando una tumba cerca del árbol cuando escuchó voces. Eran oraciones en latín, como las de la iglesia de su infancia. Al principio pensó que era el viento, pero las voces se hicieron más fuertes, más cercanas. Luego miró la tumba 492 y lo vio, un grupo de monjas arrodilladas alrededor de la lápida. Todos vestían hábitos oscuros. Sus cabezas se inclinaron, como si estuvieran orando, pero algo andaba mal. Sus caras estaban pálidas, demasiado pálidas, como muñecos de porcelana. Severino se quedó quieto sin saber qué hacer, hasta que levantaron la cabeza al mismo tiempo y abrieron los ojos. Los ojos eran negros, completamente negro, sin alumnos, sin alma. Fue entonces cuando se dio cuenta de que no podía moverse. Uno de ellos, el más cercano al árbol, empezó a caminar hacia él, pero no hizo ningún ruido. Era como si estuviera flotando. Severino entró en pánico. No lo pensé dos veces. Corrió.
Después de eso nunca volvió a ser el mismo. Dijo que en todos sus años en el cementerio nunca había visto algo así. Los colegas intentaron decir que era cansancio. La administración lo envió para una evaluación psiquiátrica. El diagnóstico: estrés extremo. Pero él sabía la verdad. Y antes de ser trasladado a otro cementerio muy lejano, dejó una advertencia: no te metas con lo que no entiendes. Enterramos a los muertos, pero hay cosas que nunca debemos tocar. La historia se difundió. Nuevos sepultureros pidieron traslado tras unas semanas en paz eterna. Dijeron que no era solo el árbol angico, era todo el cementerio, como si algo se estuviera extendiendo. Y la leyenda de las monjas rezando con paciencia. Los ojos negros se ha convertido en uno de esos oscuros secretos que nadie quiere poner a prueba. Severino, por su parte, nunca volvió a hablar del tema. Se fue a un pequeño pueblo, donde vive recluido hasta el día de hoy. Pero quienes lo visitan dicen que a veces mira al vacío y murmurando oraciones en latín. Sabía que era Matilde. Sabía que de algún modo ella sabía lo que yo había hecho. Las noches se volvieron insoportables. Los susurros me siguieron a donde quiera que fuera. El árbol angico, que antes parecía un lugar tranquilo, ahora parecía estar observándome. Mi culpa crecía cada día. Esa noche simplemente no pude soportarlo más. La culpa de haber profanado la tumba de Sor Matilde ya no me dejaba dormir y los susurros del viento en el cementerio eran cada vez más fuertes. Entonces decidí, fuera lo que fuera, sacaría a la esposa del rico de la tumba 492. Era la única manera de acabar con esto de una vez por todas. Esperé a que el cementerio estuviera vacío. Era una noche fría y el viento soplaba entre los árboles de una manera extraña, casi amenazadora. Como a las 11 de la noche tomé mi pala y me dirigí al árbol angico. Allí estaba la tumba 492, silencioso, como si me estuviera esperando. Empecé a cavar. La primera palada de tierra salió con facilidad, pero pronto me di cuenta de que algo andaba mal. Por mucho que cavé, el hoyo no se hizo más grande. Fue como si la tierra volviera a su lugar, como si la tumba se negara a ser abierta. Pero continué. Necesitaba terminar esto. El sudor me corría por la cara, a pesar del frío. Mis brazos temblaron de cansancio. Cuando miré el reloj, ya eran más de las 3 de la madrugada. Estuve allí durante horas, y entonces, mi pala chocó contra algo sólido. El ataúd. Sentí un alivio momentáneo. Pero fue entonces cuando un escalofrío recorrió mi espalda. Algo andaba mal. El ataúd parecía fuera de lugar, como si algo lo hubiera movido. Tomé la palanca y con mucho cuidado comencé a abrir la tapa. Cuando finalmente vi lo que había dentro, se me heló la sangre. La mujer estaba de espaldas. Eso no tenía sentido. El ataúd era demasiado estrecho para que ella pudiera darle la vuelta sola. Pero lo peor fueron las marcas. La madera estaba rayada. Rayado por dentro. Uñas rotas. Ella intentó irse. Su cara, ojos muy abiertos. La boca se congeló en un grito silencioso. Parecía que antes de morir, o morir de nuevo, vio algo aterrador. El cuerpo estaba intacto, como si no hubiera pasado tiempo desde el día del entierro. Pálido, sí, pero no hay signos de descomposición, como si estuviera congelada en ese momento de puro horror. Me temblaban las manos. La pala se me escapó de los dedos. Mi corazón martilleó en mi pecho. Fue entonces cuando lo escuché, un susurro, bajo procedente del fondo del hoyo. No era una voz humana, era algo arrastrando, profundo. Y entonces las palabras vinieron claras como un trueno a mi mente. No deberías haberte movido. El aire se volvió pesado, el suelo pareció temblar levemente. Un murmullo en latín comenzó a extenderse con el viento. Miré hacia atrás, y lo juro por todo lo santo, yo vi una figura, un hábito oscuro, parando bajo el árbol angico, el rostro cubierto por el velo. Pero sabía que él me estaba mirando. Dejé todo. Corrí. No me importaban las herramientas. Con la tumba abierta. Con lo que dirían al día siguiente. Solo corrí. Cuando llegué a casa cerré todas las puertas y ventanas. Pero no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, lo veía, el rostro de la mujer en el ataúd. La mirada invisible de esa cosa debajo del árbol. Cuando por fin empezó a salir el sol, tomé mi decisión. No volvería al cementerio. No llevaría mis cosas. No daría explicaciones. Acabo de dejar un breve mensaje para el administrador. Ya no puedo más. Lo siento. Y me fui. Pensé que lejos de allí estaría en paz. Pero me equivoqué. Los susurros me siguieron. Las pesadillas continuaron.
Cada vez que cerraba los ojos veía esa mirada congelada por el horror. Empecé a sentir que no estaba solo. Incluso durante el día, en cualquier lugar, sentía un peso invisible sobre mí, como si algo o alguien estuviera siempre cerca. Las noches eran peores. A veces sentía que el colchón se hundía, como si algo invisible estuviera sentado allí, mirándome. Cambié de ciudad, pero nada cambió, lo que sea que fuera. Vino conmigo, empecé a evitar el contacto con la gente, trabajé trabajos temporales, me convertí en un fantasma en mi propia vida, pensé en orar, pero las palabras no salieron. Me acordé de Severino, recordé lo que vio, y me di cuenta de que tal vez todo esto era más antiguo, más adentro. Quizás ese cementerio albergara algo que nunca debería tocarse. Pasaron los años, pero el miedo no disminuyó. Abrí una puerta esa noche, y ahora no podrá volver a cerrarse nunca más. A veces sueño con el árbol anjico, estoy parado frente a ella. No puedo moverme, una figura emerge de las sombras. No dice nada, solo mírame, pero la mirada en sus ojos es suficiente para hacerme despertar gritando. Pensé en confesar, para un cura, para la policía, pero ¿quién me creería? Y aunque creyeran, ¿qué podrían hacer? Algunas cosas nunca se pueden deshacer, y algunas almas nunca deberían ser perturbadas. Hoy soy un fugitivo, pero no de un solo lugar. Estoy huyendo de algo que está conmigo, dentro de mí, y en las noches más tranquilas, cuando el mundo duerme, todavía escucho. No deberías haberte movido, y lo sé, nunca debí haberme mudado. Si esta historia te puso la piel de gallina, imagina qué más tengo para contarte. Así que suscríbete al canal, activa la campanita y prepárate para más historias que te harán cuestionar todo lo que te rodea. Nos vemos en el próximo vídeo, si todavía tienes coraje.